Este viejo va a tardar, fue el grito cortante que resonó en la fila de la panadería aquella mañana común. Un momento que podría pasar desapercibido como tantos otros en el día a día. Pero en esa escena de drama cotidiano estaba a punto de nacer una de las historias que llegan al alma, de esas que nos hacen reconsiderar valores. Era más que un simple retraso. Era un anciano humillado ante una audiencia silenciosa y apurada. Vivimos tiempos en que la empatía y la humanidad andan escasas. ¿Quién no ha presenciado un gesto de impaciencia, una frase hiriente, o incluso el prejuicio silencioso disfrazado de prisa? Pero, ¿y si te dijera que ese señor, con su caligrafía bonita y manos temblorosas, estaba escribiendo algo mucho más grande que palabras? Estaba escribiendo con el corazón. La historia de hoy es una verdadera poesía de la vida real. Una narrativa emocionante sobre amor verdadero, humildad que vence y transformación por el amor. Tal vez ya has juzgado a alguien por el ritmo o por la apariencia. Pero ¿qué pasa cuando el silencio enseña y un gesto conmovedor se vuelve lección de vida? De eso vamos a hablar. Prepárate. Lo que comienza como una pequeña escena en una panadería termina como un legado inolvidable donde el prejuicio en la fila da lugar al reconocimiento tardío y a la sabiduría de la tercera edad. Don Dimas no quería atención, pero terminó mostrándonos que la escritura hecha con el corazón es capaz de tocar hasta al cliente más arrogante. La campanilla de la puerta de la panadería sonaba suavemente cada vez que alguien entraba. Era mañana y la fila se formaba como de costumbre. Madres apuradas, trabajadores con miradas fijas en el reloj y un señor anciano parado al inicio del mostrador, escribiendo tranquilamente. Mientras todos esperaban por el pan caliente, el ambiente era de ligera impaciencia. Pero bastó que aquel viejo sacara su cuadernito para que las miradas comenzaran a pesar. A cada segundo que pasaba, suspiros se mezclaban con el aroma de café fresco. Un hombre de traje y portafolios de cuero dio 2 pasos hacia adelante, inquieto. Tamborileaba los dedos en el mostrador, resoplando. El anciano seguía escribiendo, lentamente, con manos firmes pero lentas. Aquello era demasiado para quien vive al ritmo del para ayer. Y fue ahí que el comentario llegó como una bofetada. «Este viejo va a tardar». La frase cortó el aire. Algunos fingieron no escuchar, otros bajaron los ojos, pero todos sintieron la incomodidad. Era el tipo de prejuicio en la fila que no se grita, pero se respira, ese juicio disfrazado de prisa. Don Dimas, el señor conmovedor, no respondió. Siguió escribiendo con el mismo cuidado, y ahí, sin darse cuenta, comenzaba una narrativa emocionante, hecha no de gritos, sino de silencio que enseña. Don Dimas vestía simplicidad, una camisa de algodón clara, desgastada en las mangas, pantalón de lino viejo y un par de zapatos gastados, pero limpios. El sombrero de palma escondía parte de los cabellos blancos y los ojos pequeños guardaban una serenidad que contrastaba con la prisa alrededor. Cargaba un cuaderno de pasta azul y una pluma de tinta gruesa, de esas que entregan emoción en cada trazo. Mientras el tumulto crecía, él ni parpadeaba. Apoyado en el mostrador, escribía como quien hace una oración, letra por letra, curva por curva. Su caligrafía bonita parecía danzar en el papel. Era raro ver a alguien escribir así, con tiempo, con todo el cuerpo, con alma. No había enojo en su rostro, ni siquiera prisa. Había solo un gesto conmovedor e íntimo. Registrar, día tras día, aquello que el corazón aún guardaba. Pocos entendían lo que él hacía ahí todos los días, siempre a la misma hora. Algunos pensaban que era locura de anciano, otros que era solo terquedad. Pero la verdad es que ahí vivía una historia de superación, escondida en la rutina discreta de un hombre invisible a la multitud. Un ejemplo de la sabiduría de la tercera edad, que no se impone, solo observa, vive y escribe. Y él seguía escribiendo. Sin saber, estaba a punto de ser leído por el mundo.
¿Crees que estás en tu casa escribiendo tu diario? Hay más gente en la fila, ¿sabes? Disparó el cliente, con voz irritada y postura inflada. El comentario llegó alto, directo y cortante. Era el retrato del cliente arrogante, de esos que confunden prisa con superioridad. La frase pareció golpear las paredes de la panadería y regresar más pesada. El silencio se apoderó por segundos, segundos lo suficientemente largos para dejar a todos incómodos. La empleada del mostrador, joven y visiblemente apenada, trató de calmar el ambiente. Con una sonrisa forzada, murmuró algo como: «Ya estamos atendiendo, señor». Pero era tarde. El daño estaba hecho. Las miradas se volvieron nuevamente hacia el anciano humillado, pero nadie tuvo valor de reaccionar. Ninguna palabra de defensa, ningún gesto de empatía. Era el prejuicio en la fila tomando forma, alimentado por el silencio de quien ve, pero no se posiciona. Y aún así, don Dimas permaneció callado. Ni una mirada de reproche, ni una respuesta hiriente. Solo el movimiento sereno de la pluma deslizándose firme sobre el papel. Era la humildad y respeto venciendo al orgullo. Una respuesta muda, pero ensordecedora. El silencio que enseña. En ese instante, el señor conmovedor comenzaba a plantar sin saberlo una de las más grandes lecciones de vida que aquel lugar había visto jamás. Mientras el murmullo disminuía, la joven empleada del mostrador, aún molesta por la situación, miraba el cuaderno con curiosidad contenida. Don Dimas seguía escribiendo, como si el mundo afuera no se hubiera conmocionado. Aquello la conmovió. Se acercó despacio, respetando el espacio de aquel señor conmovedor. No quería invadir, quería entender. Había algo en esa escena que se salía de lo común, que llamaba la atención por el silencio. Se inclinó discretamente, y fue ahí que notó los trazos de la caligrafía bonita. Letras dibujadas con esmero, comas bien posicionadas, márgenes respetados como en un ritual. Era una escritura hecha con el corazón, nada de garabatos apresurados o frases aventadas. Ahí había intención, poesía de la vida real. Con una sonrisa gentil le preguntó: «¿Usted siempre escribe así?». Él dudó, sorprendido por el interés, pero luego asintió con una mirada dulce. «Es una carta», murmuró. Ella se encantó. «¿Puedo saber para quién?», preguntó con delicadeza. Y entonces, como quien abre un secreto guardado bajo 7 llaves, él respondió: «Para mi esposa, que ya se fue». La empleada se calló, tomada por la emoción. No era solo una escritura, era una carta emocionante. Y lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría el ambiente de aquella panadería por completo. La muchacha, con una mezcla de cuidado y curiosidad, pidió leer un pedacito de la carta. Don Dimas pensó por algunos segundos, como si hojeara también su propia alma, y entonces entregó el cuaderno con delicadeza. Ella lo abrió y comenzó a leer en voz baja. Las palabras que encontró ahí no eran comunes, eran versos de un amor verdadero, escritos con simplicidad y belleza. Parecían salidos de un libro de poesías, pero eran pura vida. «Hoy, mi amor, vi un pajarito en la ventana y me acordé de ti sonriendo». Así comenzaba la carta de aquel día. Una escritura hecha con el corazón que hablaba de nostalgia, recuerdos pequeños y eternos, y de un amor que ni siquiera la muerte logró silenciar. La empleada tuvo que contener la emoción. Era como si aquel papel cargara un pedazo de alguien, un pedazo de una historia de superación, de lucha contra el olvido. Sin querer, soltó un leve suspiro. Algunos clientes más cercanos se acercaron discretamente, atraídos por el ambiente que cambiaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ya no había prisa, ni pan, ni fila, solo palabras. Y por primera vez todos ahí miraron a don Dimas no como el viejo que atrasa, sino como el señor conmovedor que escribía cartas para la esposa fallecida. Todos los días desde hacía 3 años, con el corazón apretado y la voz entrecortada, la joven empleada del mostrador pidió permiso para leer un fragmento en voz alta. Don Dimas asintió.
con una sonrisa discreta. La panadería, antes llena de murmullos y golpeteos impacientes, se sumergió en un silencio respetuoso. Hasta quien ya había sido atendido se detuvo al escuchar la primera frase. Era más que una carta emocionante. Era una declaración de amor eterno que atravesaba el tiempo. Sé que ya no estás aquí, pero te sigo escribiendo, porque mientras haya tinta en la pluma, vives en mí. Esas palabras llegaron hondo. El aire se volvió denso, como si cada uno ahí hubiera sido atravesado por una memoria olvidada o un amor perdido. La emoción en la panadería era palpable. Las personas intercambiaron miradas, algunas tragaron saliva. Por primera vez en mucho tiempo, todos estaban verdaderamente presentes. Era la magia de la empatía y humanidad floreciendo en un lugar inesperado. Aquella carta no era solo de Dimas para su esposa. Era de todos los que han perdido, que han amado, que han callado nostalgias. Era un gesto conmovedor, capaz de disolver juicios y derretir arrogancias. Lo que antes era un viejo escribiendo, se revelaba una poesía de la vida real. Y ahí, en el calor del pan y la emoción, la fila se volvió audiencia de una lección de vida. Él estaba ahí, inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El cliente arrogante, antes altivo, ahora era solo silencio. Los brazos cruzados antes de forma impaciente, ahora sostenían las propias manos, desconcertadas. Los ojos que poco antes juzgaban, ahora buscaban refugio en el suelo. La carta para la esposa fallecida había perforado su armadura. Era el comienzo de un reconocimiento tardío, de esos que pesan más que 1000 disculpas. Trató de decir algo, un susurro tal vez, pero las palabras se le escaparon. La garganta seca, la vergüenza en los ojos. Todos se dieron cuenta. No hubo abucheos, ni acusaciones, solo aquel silencio que enseña. Irónicamente, fue ahí que él aprendió, no con gritos, sino con la humildad y respeto de un señor conmovedor que jamás alzó la voz. Era un giro inesperado. Aquel hombre que se había burlado ahora era un retrato de la culpa. No había castigo mayor que darse cuenta de que había atacado a alguien que solo distribuía amor verdadero. Don Dimas no había hecho nada más que escribir con el corazón, y eso fue suficiente para desarmar un ego inflamado. A veces, la vida no necesita gritar para transformar. Basta una carta, un gesto conmovedor y el valor de alguien para callar y escuchar. Con las manos aún temblorosas por la emoción, la empleada del mostrador tomó el pan pedido por don Dimas y lo puso en una pequeña bolsa de papel. Pero no se detuvo ahí. Del lado del mostrador, tomó una servilleta limpia, envolvió una pequeña flor del florero del aparador y la puso junto al paquete. Era un gesto simple, casi imperceptible, pero cargado de significado. Ahí no había solo pan, había gratitud, reconocimiento y cariño. Cuando le entregó el paquete, los ojos de ella se encontraron con los de él. Ninguna palabra fue dicha, y ninguna fue necesaria. Don Dimas recibió el regalo con la misma delicadeza con que escribe sus cartas. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero la sonrisa no se debilitó. Era una sonrisa que decía gracias, que abrazaba sin tocar. Un intercambio silencioso, lleno de aquello que el mundo necesita, humanidad. La emoción en la panadería alcanzó su punto máximo. Algunos clientes aplaudieron discretamente, otros solo respiraron profundo, conmovidos. Era imposible salir de ahí igual. Aquella flor envuelta en el pan era un símbolo de la transformación por el amor, de la empatía que nace cuando alguien decide ver más allá de la prisa. Y don Dimas salió como siempre, pero aquel día todos sabían que un pedazo de él se quedaría ahí. Aún emocionada, la empleada del mostrador tomó una foto discreta del cuaderno. Solo un fragmento, una frase sencilla de la carta de aquel día. La publicó en las redes sociales con pocas palabras. Hoy aprendí más con un señor en silencio que en años de carrera. No esperaba mucho, pero en menos de una hora,
Los comentarios comenzaron a surgir. Gente del barrio, de otros estados y hasta desconocidos que nunca habían pisado aquella panadería. Era como si aquella carta emocionante hubiera encontrado un eco colectivo. Entre recetas de pastel y selfies de domingo, ahí estaba una historia de superación, de humildad que vence, de poesía de la vida real. ¿Quién es ese señor?, preguntaban. Quiero abrazarlo. Me acordé de mi abuelo. Lloré en la parada del camión leyendo esto. Lo que era cotidiano se volvió conmoción. Y el nombre Don Dimas se volvió símbolo de sabiduría de la tercera edad. Aquella semana, la panadería ganó otro tono. Más que café y pan calientito, pasó a servir historias que llegan al alma. Las personas iban hasta ahí solo para preguntar por el señor conmovedor de la caligrafía bonita. Algunos llevaron flores, otros pidieron leer más cartas. Y el barrio, antes apurado, pasó a caminar un poco más despacio, como quien escucha al alma. La dueña de la panadería, conmovida por toda la repercusión, tuvo una idea simple pero poderosa. Le pidió permiso a Don Dimas para imprimir algunas de las cartas que había escrito. Él, con su humildad serena, solo sonrió y dijo: «Si eso ayuda a alguien, puede usarlas». Y así, en la pared lateral del salón, nació el mural del amor. Ahí, entre cuadros y promociones, brotaron palabras que curaban heridas silenciosas. Cada semana, una nueva carta era colocada en el panel. Las personas venían, leían, fotografiaban y lloraban. Era imposible no emocionarse con la escritura con el corazón de aquel señor conmovedor. No era literatura erudita, pero era verdad pura, y por eso llegaba tan hondo. El mural se volvió punto de encuentro para quien necesitaba consuelo o simplemente una pausa del mundo afuera. La propia dinámica de la panadería cambió. Los clientes pasaron a sonreír más, a saludarse unos a otros. La fila ya no era solo espera, era oportunidad de reflexionar, de sentir. Aquel mural, nacido de una carta para esposa fallecida, se volvió un altar cotidiano de empatía y humanidad. Y en el centro de todo eso, la figura discreta de Don Dimas se convertía poco a poco en un legado vivo. Días después, la puerta de la panadería se abrió con un crujido tímido. Era él, el cliente arrogante, pero diferente, sin traje, sin prisa, con el semblante pesado. Miró alrededor como quien busca algo que no está en los estantes, hasta que lo vio, sentado en la mesa del rincón, con el mismo cuaderno de pasta azul. Don Dimas escribía como siempre, sin alarde, como quien respira en paz. El hombre se acercó despacio, casi pidiendo permiso con los ojos. Se detuvo frente al señor conmovedor, se quitó la gorra y dijo solamente: «Fui grosero, perdóname». El silencio reinó por algunos segundos, pero en vez de rencor, vino una sonrisa leve. «Ya te perdoné aquel día, hijo», respondió Don Dimas sin soltar la pluma. La frase fue un gesto conmovedor, mayor que cualquier sermón. Ahí estaba la sabiduría de la tercera edad, enseñando una vez más que el perdón es un regalo que se da antes incluso de ser pedido. La emoción en la panadería volvió a apoderarse del lugar, y en ese instante, más que pedir disculpas, aquel hombre aprendió lo que es verdaderamente arrepentirse y lo que significa ser tocado por una historia de superación. En la mañana siguiente, como de costumbre, Don Dimas llegó temprano. Se sentó en la misma banca, abrió el cuaderno y escribió con la calma de siempre. Pero aquella carta en especial parecía diferente. Era corta, directa, pero cargada de un sentimiento nuevo. Cuando la empleada del mostrador la leyó, los ojos se le llenaron de lágrimas antes incluso de llegar al final. «Hoy me dijeron que le enseñé algo a alguien. Tal vez aún haya tiempo de plantar dulzura en el mundo». Esas palabras fueron colocadas en el mural con destaque. Algunos dijeron que fue su mejor carta, otros dijeron que fue su despedida más bonita. En la base del mural, en letras delicadas, quedó la firma que ahora todos conocían:
Dimas, el viejo que escribía amor. Aquel señor conmovedor se volvió símbolo de empatía, humildad y respeto. Su escritura con el corazón dejó marcas en cada persona que se detuvo a escuchar, aunque fuera solo por algunos minutos. Y aunque el tiempo siga pasando, sus palabras seguirán ahí, eternas, como toda poesía de la vida real. ¿Y tú? ¿Ya te has puesto a pensar cuántas historias están escondidas en las personas que pasan desapercibidas a tu alrededor? ¿Cuántas veces ya has juzgado a alguien por el tiempo que tarda, por la apariencia o hasta por un simple silencio? La historia de Don Dimas es más que conmovedora. Es una invitación a la empatía, a la pausa, a la escucha. Porque a veces la mayor lección de vida no está en los libros, sino en una fila de panadería. ¿Qué tal practicar eso hoy? Mirar a los ojos, escuchar sin prisa, perdonar sin que te lo pidan, la humildad que vence, el amor verdadero, la poesía de lo cotidiano. Todo eso está a nuestro alcance. Tú también puedes escribir con el corazón. No necesita ser en papel, basta con gestos. Porque toda transformación por el amor comienza con un simple acto de humanidad. Si esta narrativa emocionante te conmovió de alguna forma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, con cada historia, plantamos una nueva semilla de ternura en el mundo. Y quién sabe, la próxima carta que cambie vidas, ¿no venga de ti?